Colombianos, la Fundación para la Libertad de Prensa reveló algo bastante grave que está realizando el Ministerio de Defensa en cabeza de Diego Molano hace varios meses, especialmente cuando inició todo esto del paro nacional. Pues resulta que le dieron un contrato de 900 millones de pesos a una empresa que la habíamos conocido hace algún tiempo porque el gobierno, la presidencia de Iván Duque, la contrató para intentar mejorar la imagen de Duque ante la opinión pública. Pues resulta que el ministro de Defensa la volvió a contratar, le dieron un contrato de 900 millones de pesos para algo bastante grave que consiste en, inicialmente, hacer montajes para manipular la opinión pública en medio del paro nacional y hacer ver que supuestamente la policía, el ejército y las instituciones como el Ministerio de Defensa estaban recibiendo ciberataques, que finalmente se comprobó, de acuerdo a la FLIP, que todo era falso, que todo era un montaje para intentar manipular a la gente y hacerse ver como las víctimas en medio del paro, cuando las instituciones y el Ministerio de Defensa lo que estaba haciendo era estigmatizar a los manifestantes y sacar a los miembros de la policía para que atacaran a todo el mundo en las calles. Pues al ver que todo eso estaba pasando y que venía una ola de opinión pública en contra de la policía, en contra del Ministerio de Defensa, a lo que acudieron es a hacer montajes para hacerse las víctimas en medio de todo esto. 900 millones de pesos para fingir un ciberataque en jornadas del paro fue lo que denunció la FLIP, pero además, con este contrato y otros temas que se derivaron de esto, esta gente en el Ministerio de Defensa, con otras entidades, están perfilando a los ciudadanos, a los usuarios, a los periodistas, activistas, medios de comunicación alternativos que realicen cualquier publicación que deje mal parada a instituciones como la policía o el ejército, para recopilar toda esa información y vulnerar las libertades de la gente y supuestamente, en su criterio, iniciar acciones en contra de supuestas noticias falsas. En su criterio. O sea, están perfilando a la gente que realiza cualquier crítica o que deja mal parado a toda esta gente. O sea, esto es una vulneración a las libertades con nuestros impuestos. Vamos a ver por qué esto es sumamente grave, esta denuncia que hace la Fundación para la Libertad de Prensa. A finales de abril y comienzos de mayo de este año, durante los días más fuertes de las manifestaciones sociales, el Ministerio de Defensa y las fuerzas militares comenzaron una campaña para atacar a quienes los critican y cuestionan. Para hacer esto se valieron de videos y publicaciones en redes sociales, pero también de estrategias de ciberpatrullaje y vigilancia en línea, es decir, buscaban a toda persona que realizara cualquier crítica y siguen buscando eso en contra de la policía o el ejército para perfilarla, tener esos datos, guardar esa información, y eso es bastante peligroso teniendo en cuenta de quiénes nos están gobernando y quiénes manejan toda esta cuestión en este país. Estas acciones emprendidas por el Ministerio de Defensa y las fuerzas militares, en las que se han invertido más de 21.000 horas, no han tenido ningún contrapeso ni control institucional y se agrandan en medio de mentiras y de opacidad. Es decir, están haciendo todo esto de perfilamiento, de montajes, de todo lo que está denunciando la FLIP sin ningún tipo de vigilancia. Miren lo que pasó con las chuzadas del DAS, todo lo que hicieron en el DAS, nadie vigilaba, nadie realizaba algún tipo de auditoría, de veeduría a lo que estaban haciendo allá, y miren en todo lo que terminó. Cómo le daban listas a paramilitares para que mataran a gente que criticaba al gobierno o criticaba a las instituciones, para que se fueran en contra de estudiantes, líderes estudiantiles, de activistas y demás. Les daban las listas desde el DAS. Y el ejército también daba esas listas para que fueran los paras y acabaran con esa gente. O sea, esto es sumamente grave y nadie está haciendo una veeduría y no tiene ningún tipo de vigilancia. El 6 de mayo las redes sociales y la página web del ministerio y otras entidades adscritas amanecieron vestidas de negro. El último mensaje que aparecía en sus redes era intento de bloqueo. Eso era lo que aparecía en las redes sociales y en la página web, como si supuestamente estuvieran sufriendo un ciberataque. Parecía un ciberataque. De las 6 a las 9 de la mañana, ningún funcionario estaba autorizado para atender a periodistas ni medios de comunicación. A las 9 de la mañana, las redes se restablecieron y comenzó la campaña La Verdad en un mar de mentiras, Colombia es mi verdad. Se publicó un video en el que una voz en off decía: nos intentan bloquear pero nosotros seguimos en pie. Es decir, intentaron manipular la opinión pública haciéndose las víctimas, diciendo: ay, nos intentaron bloquear pero nosotros acá seguimos para evitar que nos bloqueen o nos
hackeen o cualquier tipo de cosas de estas a través de la web, e intentaron decir que ellos estaban saliendo adelante, que estaban cuidando a la gente y no sé qué. Toda esa manipulación que intentaron hacer durante el paro nacional, pues en redes sociales lo hicieron, pero a través de montajes. Y esto fue pillado. Se publicó, bueno, el video, luego el ministro de Defensa, Diego Molano, y los comandantes de todas las fuerzas militares mencionaron algunas noticias que, a su juicio, consideraron falsas y recalcaron el valor de su trabajo en la protección de los colombianos. Es muy grave que Ministerio de Defensa, desde el Ejército, la Policía y todas estas instituciones califiquen una información como falsa cuando no se ha hecho una verificación, o un juez ha dicho que es falsa, o una verificación seria que se haga de parte de, no sé, Colombia Check, por ejemplo, que son varios periodistas que están ahí realizando esas investigaciones, haciendo verificaciones. No, ellos dicen son falsas y de esa manera le ponen una lápida a la gente en la espalda. Si un activista sale a denunciar algo y esta gente dice no, eso es falso, ese es un castrochavista, ese es un guerrillero, que hay gente que sale y dice semejantes barbaridades, pues hombre, le están poniendo una lápida en la espalda a ese tipo de personas, a los activistas. Y eso fue lo que hicieron en ese momento, salieron con un video diciendo que todo lo que se decía en contra de ellos era falso, aunque estaban los en vivos de Instagram, de YouTube, de todos lados, estaban las fotografías, los videos, todas las evidencias de cómo estaban actuando los miembros de estas instituciones. En el video se omitió por completo la aclaración de que nunca hubo un ciberataque real y que todo este espectáculo hacía parte de una estrategia para llamar la atención de la ciudadanía. Esta era una campaña contra las mentiras que inició con una mentira. Nunca dijeron que eso al fin y al cabo no fue un ciberataque, sino que fue un montaje. Ojo, vamos a ver esto. El Centro Cibernético Policial ha realizado 733 solicitudes de suspensión. Hoy, 37 perfiles y 107 publicaciones han sido eliminadas. Cuando muchos desacreditan a nuestros policías, ustedes estén ahí para garantizar que haya balance y todos estos muchachos hacen seguimiento de modo que se cumpla con la ley en el desarrollo de las actuaciones dentro de las redes sociales. A finales de abril de este año, cuando en las calles del país se vivían los días de mayor efervescencia de las manifestaciones ciudadanas, en las oficinas del Ministerio de Defensa recibieron un guión. El documento venía de una agencia privada que contrataron para enfrentar la crisis. Se trataba de un instructivo de cómo el ministerio debía fingir que estaba bajo ataque, concretamente un ciberataque. Ese fue el inicio. La estrategia era doblar la apuesta, combatir el pánico que había en las calles con más pánico. Amanecieron vestidas de negro. El último mensaje que aparecía en sus redes era intento de bloqueo. Parecía un ciberataque. De las 6 a las 9 de la mañana, ningún funcionario estaba autorizado para atender a periodistas ni a medios de comunicación. Eso fue básicamente lo que sucedió en ese momento. Vieron ahí como las redes sociales del ministerio, de la policía y demás, aparecieron con mensajes y letreros que decían bajo ataque, pues mostrándose como víctimas de un supuesto ciberataque. La campaña Colombia es mi verdad partió de la creación de un enemigo, los y las usuarias de redes sociales que criticaban o cuestionaban el accionar de la fuerza pública, especialmente durante el paro nacional. Obviamente esto es bastante grave también, porque si el enemigo es la gente que los critica por salir a matar a la gente a las calles, porque muchos policías salieron a matar a los ciudadanos que estaban manifestándose, y ellos estaban vendiendo como que si alguien los criticaba, entonces esa gente era un enemigo. Eso es sumamente grave. Como les digo, ese enemigo que ellos están creando es ponerle la lápida en la espalda a la gente para que se justifique que si alguien le quita la vida a un activista o a alguien que critica a la institución, pues está justificado quien lo manda. Es lo que siempre han querido venderle al pueblo. Que se justifica la sangre, la violencia y la muerte de quien critique a las instituciones o critique a determinados políticos. Con esto iniciaron acciones de ciberpatrullaje para combatir lo que, según ellos, son noticias falsas que circulan en internet. No es claro bajo qué criterios definen qué es cierto y qué no. Sin embargo, el Mindefensa anunció que entre el 28 de abril y el 27 de junio
identificó 157 noticias falsas a través de acciones de ciberpatrullaje. Así, bueno, lo dijeron ahí. Desde la FLIP enviamos 12 derechos de petición a 9 entidades con el fin de conocer cómo se están realizando esos ciberpatrullajes, qué instituciones están a cargo de estas actividades y cuáles son los procedimientos de identificación de noticias falsas. Además, comparamos las respuestas con las que la entregaron a la Fundación Carisma, quien también está investigando este tema. Con la información que nos dieron surgieron más preocupaciones. Primero, sabemos que se creó un puesto de mando unificado ciber conformado por el Centro Cibernético de la Policía, el Colcer, Grupo de Respuesta de Emergencias Cibernéticas, en el MINTIC, la Dirección Nacional de Inteligencia del DNI, el Equipo de Respuesta de Incidentes de Seguridad Informática, Comando Conjunto Cibernético de las Fuerzas Militares y la Fiscalía. Es decir, estaban casi todas las instituciones encargadas de investigar, de hacer ciberpatrullaje, de revisar todo este tema de delitos en tema de web, todo eso, pues estaban ahí metidos, muchas instituciones y demás, terminaron conformando un puesto de mando unificado para hacer ciberpatrullaje, pero lo que denuncian acá en la FLIP es que se basan en conceptos muy amplios porque conforman este puesto de mando unificado, pero dicen que van a evitar el ciberterrorismo, por ejemplo, pero es un concepto muy amplio. De ahí se pueden basar para decir, bueno, este activista está publicando una información o una denuncia en contra de la policía, vamos a proceder en contra de él, a judicializarlo porque nosotros consideramos que eso está mal y que es un supuesto ciberterrorismo. O sea, de aquí se puede basar para hacer muchas cosas terribles de parte de todas estas instituciones y judicializar a la gente para intimidarla y callarla y evitar que los usuarios o los colombianos en general podamos denunciar las cosas graves que se derivan de las actuaciones de todas estas instituciones. Sin embargo, el MINTIC y el CONCERT le dijeron a Carisma que no realizan actividades de ciberpatrullaje ni monitoreo de la actividad de las personas en Internet. Segundo, el Ministerio de Defensa respondió que los criterios que se utilizaron en el marco de esta campaña se guiaron por noticias previamente chequeadas por Colombia Check y el detector de mentiras de la silla vacía, pero el CCP afirmó que la información la verifican y la validan a través de labores de campo en el lugar en donde se originó el contenido, es decir, salen con mentiras desde el Ministerio de Defensa. No son claras las funciones ni responsabilidades que tienen a su cargo cada institución que hace parte del puesto de mando unificado ciber, tampoco qué información personal o sensible conservan y transfieren, ni cuál es el procedimiento que llevan a cabo para identificar y verificar los contenidos que terminan siendo insumo para investigaciones penales o disciplinarias. Y aquí hay otro problema. ¿Qué investigaciones penales se están desarrollando con base en estos ciberpatrullajes? Que para eso se están utilizando estos 900 millones de pesos. Ojo, porque esto también lo que comenta acá la FLIP es que a través de este puesto de mando unificado están recopilando información de la gente en redes sociales. Si ustedes publican algo en contra de la policía o el ejército o el Ministerio de Defensa, esa información la recopilan y la guardan. Entonces la pregunta es, ¿para dónde envían esa información? ¿A quién se la transfieren? ¿Para qué la están guardando? ¿Por qué alguien que opina en contra de estas instituciones lo están perfilando de esta manera y están guardando la información? ¿Van a iniciar acciones penales y bajo qué criterios inician acciones penales? Si inician acciones penales en contra de alguien que simplemente lanzó una crítica y lo que buscan es intimidar, ¿quién vigila eso? O sea, es algo muy grave lo que está pasando. En el video de Colombia es mi verdad, afirmaron que la información falsa es terrorismo digital, pero en el Código Penal no existe este delito. El Ministerio de Defensa afirmó que el CCP tiene atribuciones para indicar si rumores a través de redes sociales que fomentan violencia o mienten sobre acciones de la fuerza pública configuran o no terrorismo digital. Luego, también afirman que sobre campañas de desinformación que generan una denuncia por adecuarse a tipologías penales, se le informa directamente a la Fiscalía General de la Nación. Rumores, chismes, o sea, están buscando tipificar acciones que no están en el Código Penal, simplemente por intimidar a la gente y perfilarla. Y la Fiscalía, por su parte, advierte que estas noticias falsas pueden configurar el delito de calumnia, ni siquiera se ponen de acuerdo. En un contexto en el que el Ejército Nacional utiliza sus recursos para perfilar e identificar a líderes, ciudadanos y periodistas,
alerta que miembros de la fuerza pública puedan recolectar y conservar datos personales sensibles de quienes consideran críticos. ¿Para qué quieren conservar todos esos datos? ¿Qué le van a hacer a la gente que critica al Ministerio de Defensa, Policía, Ejército y demás? Sobre todo cuando ya existe jurisprudencia nacional que reconoce que las opiniones son datos sensibles. Hay que recordar además que la CIDH le recomendó al Estado colombiano garantizar la no repetición de acciones de perfilamientos y esto no se está cumpliendo. Estas acciones emprendidas desde el Ministerio de Defensa no han tenido un contrapeso institucional real y efectivo que ejerza veeduría, exija mecanismos de rendición de cuentas y garantice la transparencia y los derechos humanos. Al criminalizar las voces críticas se institucionaliza un discurso de estigmatización, que eso ya lo hemos visto y es muy claro de parte de este gobierno. Censura arbitraria contra quienes denuncian irregularidades en las instituciones, también censuran a todo el mundo que realice una denuncia, rotulando esta información como falsa. Cualquier cosa que se diga en contra de ellos es falsa, ya lo hemos visto, y no solo en el marco del paro nacional, también en Bogotá, en todos lados. Cualquier denuncia que se haga en contra de estas instituciones la van calificando como falsa y le ponen la lápida a la gente en la espalda. Se genera un efecto inhibidor en la prensa que deja de publicar información sobre el accionar de la fuerza pública por el temor a represalias. Esto es lo que yo digo. Ese temor, bueno, ahí está. Ese temor a represalias pues lleva a que la gente, temor a represalias como iniciar perfilamientos, iniciar acciones judiciales sin ningún sentido, que el Ministerio de Defensa los tenga perfilados. Bueno, todo eso que hemos visto, eso da temor y mucha gente se va a inhibir de hacer denuncias. Miren lo que pasó durante el paro, que no se podía publicar nada en redes sociales porque terminaban bajándolo, terminaban bloqueando esas cuentas, terminaban bloqueando los en vivos que se hacían. Eso se debe a todo esto que estaba gestando el Ministerio de Defensa para que no se conozca la verdad de cómo actúan todos estos personajes y estas instituciones y el Estado. Muy grave esta denuncia que hace la FLIP y bueno, este gobierno y el uribismo en general se ha caracterizado por perfilar a la gente, por perseguirla, por chuzarla, por tener datos de quienes los critican, guardan los datos, guardan la información y actúan. Eso es lo peor. Actúan en contra de la gente y bueno, también llevan a que activistas, opinadores, ciudadanos en general que los critiquen o los denuncien, terminen callados porque van y los llevan ante la justicia en procesos engorrosos que duran años y que finalmente terminan en nada, porque obviamente pues no tenían pruebas ni nada para judicializar a esta gente que los critica, pero bueno, la gente se calla porque dice, ay no, yo no quiero andar con estos procesos encima y la gente termina callándose. Todo eso son estrategias de ellos para evitar que los denuncien. Muy grave y ojalá alguna vez la justicia actúe en contra de estos personajes para que paguen por todo lo que han hecho. Colombianos, hasta acá este video, gracias por ver, nos vemos en el próximo, adiós.